Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En esta oportunidad les explicaré acerca de los triángulos y sus propiedades fundamentales. Les saluda su amigo Joaquín del Águila Tenazoa, estudiante de la Escuela de Educación Superior Pública Tarapoto. Acerca de los triángulos y sus propiedades fundamentales, es muy necesario recordar, hay que recordar muy claro y tener muy claro qué es un triángulo. Triángulo es un polígono conformado por tres lados, así como por tres vértices y tres ángulos interiores y exteriores. Como podemos ver en la imagen es identificar, vamos a identificar aquellos vértices, aquellos ángulos y los lados, ¿no? Y muy bien, empezamos identificando con los vértices, ¿no? Este punto de acá se llama vértices. Vértice A. Es otro punto, es el vértice B. Es otro punto, es el vértice C. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son A, B y C. Siguiente paso, hay que identificar aquí los ángulos interiores. ¿A qué llamamos los ángulos interiores? Justamente en el perfil del triángulo tenemos ángulos interiores. Es todo lo que está en el interior del triángulo. Con el rojito identificamos cuáles son. ¿Cuál es el triángulo? Alfa, esto, beta y Y. Muy bien, tenemos ahí identificado los triángulos interiores. Como siguiente, para identificar tenemos que identificar los ángulos exteriores. En los ángulos interiores, con el lapicito rosado, identificamos cuáles son los ángulos exteriores. Exteriores al triángulo. ¿Cuál dicen que es? El ángulo E. ¿Cuál es el ángulo E? Esto. ¿Cuál es el ángulo D? Esto. ¿Cuál es el ángulo H? Esto. Muy bien. Siguiente paso, tenemos que saber muy bien cuáles del gráfico, cuáles son las longitudes. Por ejemplo, las longitudes de los lados. En este caso, la longitud, en este caso la longitud AB, la longitud BC y la longitud mm, CA, que es CA y la longitud BC. Muy bien, con azulito vamos a plasmar cómo le vamos a llamar la longitud AB, le vamos a llamar el lado C. En la longitud BC le vamos a llamar el lado A. En la longitud CA le llamaremos el lado B. Muy bien. Identificar las partes muy importantes de un triángulo, también es necesario saber identificar cuáles son esos exteriores, con cuántos exteriores este, está el triángulo, ¿no? Muy bien, como tenemos acá, en la región exterior de BA es todo lo que se va hacia la izquierda. Y la región exterior relativa a BC es todo lo que se va hacia la derecha. Y la región exterior relativa a BC es todo lo que está hacia abajo. Pero aparte de estas regiones exteriores, también existe una región interior. ¿Quiénes están en las regiones interiores? En las regiones interiores están pues los ángulos internos. Toda esta región interior. Muy bien. Es muy importante también hablarles acerca del perímetro, ¿cuál es la fórmula del perímetro de un triángulo? La fórmula de un perímetro de un triángulo es 2p es igual a la suma de sus lados. Aparte de eso, podemos identificar también cuál es el semiperímetro de un triángulo, el triángulo ABC, en caso de la gráfica que se muestra. En este caso, simplemente el perímetro despejamos, ¿no? Y, y el semiperímetro es la semisuma de los lados, como P es igual a la suma de sus lados sobre 2. Muy bien, queridos amigos y amigas, hemos identificado esta parte de los triángulos. Y siguiendo con la explicación sobre las propiedades fundamentales del triángulo, es muy importante, por ejemplo,
que en una propiedad es muy importante del triángulo es que sus ángulos interiores suman 180. Es decir, amigos, que, o sea, que los ángulos interiores, ¿cuáles son los ángulos interiores? De nuevo lo volvemos a recalcar. Y, alfa y beta. Es decir, estos tres ángulos suman 180. Que, o sea, alfa más beta más y es igual a 180. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de aplicación acá, donde nos pide encontrar x en la figura. ¿Cuál es la figura? La figura es esto. Como siguiente paso es que tenemos que identificar cuáles son esos ángulos interiores. Como vemos, el ángulo interior es 4x, el ángulo interior de A es 3x, el ángulo interior del vértice B es 5x. Muy bien, hemos identificado eso, como dice la fórmula, que los ángulos interiores es igual a 180, la suma, plasmamos que 3x más 4x más 5x es igual a 180. La suma de estos variables es igual a 12x es igual a 180, donde que donde que el valor de x es igual a 15. Es muy entendible este ejemplo en la primera propiedad que hemos sacado. También es importante, queridos amigos y amigas, que en las propiedades fundamentales del triángulo hay una propiedad muy importante del triángulo que dos ángulos internos es igual a la medida de un ángulo externo. Eso nos dice, ¿no? ¿Cuáles son esos ángulos internos? Con rojito le identificamos. Es alfa, los ángulos internos es igual al ángulo externo. Muy bien. En este caso, alfa más beta es igual a x. Un ejemplo muy claro, tenemos que encontrar x en la figura. ¿Cuál es la figura? Es esta figura que se muestra aquí en la pantalla. Identificamos cuáles son los ángulos internos. El ángulo interno del vértice A es 3x, el ángulo interno del vértice C es 4x. ¿Y cuál es el ángulo externo de B? Es 15x menos 6. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos. Es decir, que 4x más 3x es igual a 15x menos 60. Muy bien, donde 7, donde a la primera parte colocamos todo, sumamos en la primera parte y trasladamos a la variable a la primera parte para poder realizar las operaciones. Donde 7x menos 15x es igual a menos 60. Donde 7x menos 15x es igual a menos 8 y eso es igual a menos 60. Como sabemos, signos iguales se suman y según la operación de los signos, menos por menos es igual a más y nos sale que x es igual a 7,5. Ese es el valor que tiene x para que la condición cumpla. Muy bien, queridos amigos y amigas, siguiendo con las propiedades fundamentales del triángulo, también tenemos una propiedad importante del triángulo que es la suma de los tres ángulos externos es igual a 360. Hablamos de ángulos externos. ¿Cómo vamos identificando en la gráfica cuáles esos ángulos externos? Por ejemplo, acá tenemos alfa, un ángulo externo al triángulo, beta es un ángulo externo al triángulo y y es un ángulo externo al triángulo. Muy bien, ¿qué nos dice? Que estos tres ángulos suman a ser igual a 360 grados. Como vemos en el ejemplo, nos pide encontrar x en la figura. ¿Cuál es la figura? Es esto. Identificamos los ángulos externos. ¿Cuáles son? El ángulo externo del vértice A es 2x más 90. El ángulo externo del vértice B es igual a 6x. Y el ángulo externo del vértice C es 3x más 50. Como dice la propiedad,
como dice la propiedad, dos ángulos internos suman, dan 360. Entonces, 2x más 90 más 6x más 3x más 50 es igual a 360. Operando esta operación, la ecuación nos sale que 11x es igual a 160 menos 140. ¿De dónde sale 140? Esto 140, amigos, sale de la suma de 90 más 50. Y trasladándole a la segunda parte pasa con signo cambiado, que es negativo. Entonces, el valor de x es igual a 11x igual a 260, operando esta situación de 360 menos 40 es igual a 220. Y el valor de x encontramos que equivale a 20. Muy bien, ese es un ejemplo aplicativo de lo que nos dice la propiedad de los tres ángulos externos suman 360. Muy bien, siguiendo con las propiedades adicionales a lo que son del triángulo. Tenemos tres propiedades fundamentales o tres propiedades que son clásicos en ejercicios y tenemos que identificarlos muy bien. Por ejemplo, tenemos la propiedad del boomerang, ¿no? ¿Por qué le decimos boomerang? Porque tiene similitud al boomerang, ¿no? Que nos dice que los ángulos internos, la suma de sus ángulos internos, es decir, esta suma de alfa, beta y teta, es igual a la suma del ángulo externo, es decir, que es igual a x, que donde x es igual a alfa más beta más teta. En la propiedad de la cometa decimos que estos dos ángulos internos, o sea, alfa más beta, va a ser igual a m más n. Muy bien, en la propiedad adicional del pescadito, que es igual a los ángulos internos, que es a más b, va a ser igual al valor de sus aletas, de sus ángulos de sus aletas, en este caso EV y sigma, donde A más B es igual a epsilon más sigma. Muy bien, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo este video, siguiendo con estas propiedades adicionales, vamos a tener un ejercicio de aplicación donde vamos a identificar estas propiedades. Por ejemplo, un ejercicio de aplicación en esta propiedad adicional acerca del boomerang, como nos dicen que la suma de sus ángulos internos es igual a la suma de los ángulos exteriores, ¿no? En este caso, x va a ser igual a 33 a sus ángulos internos. Muy bien. Reemplazando cuáles son esos datos, tenemos que alfa es igual a 44, beta es igual a 33, tita es igual a 22, donde decimos que x es igual a 44 más 33 más 22 grados, donde el valor de x es 99. Es muy clásico encontrarnos, ¿no?, en esta clase de ejercicios. Y muy bien, tenemos acá las propiedades. También tenemos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, acá en... ¿Qué figura es esto que nos damos cuenta? Es una figura de un pescadito, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el ejercicio? Nos dice que estos ángulos, que es igual que A más B más E más F más B es igual a... Se igualan, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Tenemos que A, por ejemplo, la parte A, ¿de dónde se le está? Tenemos que encontrar este ángulo. No tenemos que encontrar, ¿no? Como vemos en el ejercicio, no está el valor de este ángulo y tenemos que encontrarlo. Y pi es igual a x, gamma es igual a 2x y b es igual a 30. ¿Cómo encontramos el valor de A?
Encontramos una propiedad muy esencial en la parte del plano que dice un ángulo llano es igual que a 180, ¿no? Si ya tenemos 120 para que complete 180, ¿cuánto nos falta? Es decir, que A es igual a 180 menos 20 es igual a 60. Muy bien, reemplazamos los valores en la propiedad. Tenemos que 60 más 30 es igual a 2x más x, donde 90 grados es igual a 30x. Y ejecutando esta operación, x es igual a valor de 30. Muy bien, queridos amigos, es una aplicación muy excelente para identificarlo, ¿no? Esta propiedad. Ok, siguiendo con los ejercicios en tarea de casa, por ejemplo, tenemos esto. Queridos alumnos, esto fue toda la presentación y espero que ese ejercicio de casa lo puedan desarrollar. Es un grato y un placer poderles estar impartiendo conocimientos acerca de este tema muy importante en geometría. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.